Bien, hasta aquí hemos terminado entonces el tema de la respiración celular con sus 4 etapas y hacemos un balance energético. Cada glucosa que entra a nuestras células puede producir de 36 a 38 ATP por cada glucosa. ¿Por qué hay variante? ¿Por qué 36 o 38? Esto va a depender de las llamadas lanzaderas. Hay dos, una que se llama la malato y otra que ya veremos luego, ya la glicerol. Por ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Atentos. Hemos dicho que cuando una glucosa de 6 carbonos llega a nuestras células, ¿sí? Primero, en la etapa que ocurre fuera de la mitocondria, esto que está en amarillo es la mitocondria, lo que ocurre fuera se llama etapa de glucólisis y la glucosa se va a partir en 2 piruvatos de 3 carbonos. Esta es la primera etapa, anaeróbica, en la glucólisis, ¿sí? En el citosol. En esta etapa, mira, se producen 2 ATP netos, 4 menos 2, 2 ATP netos, y se producen 2 NADs. Estos piruvatos de 3 carbonos, mira, 3 carbonos, van a entrar a la mitocondria. Van a entrar. Y en la mitocondria se transformarán en moléculas de 2 carbonos. Estas moléculas se llaman acetil. Acetil. Pero en este proceso, ¿qué va a pasar? Mira, se va a perder un carbono por cada piruvato, bajo la forma de CO2, por acá hay otro, y se van a formar un NAD por cada piruvato. En este caso, 2 NAD. Ahora, este acetil de 2 carbonos entrará al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se juntará con el OAA de 4 carbonos, formarán el citrato de 6 carbonos. Ese citrato de 6 carbonos luego pierde 2 carbonos cada ciclo de Krebs. 6 menos 2, 4, se forma una molécula que sigue girando y en el ciclo de Krebs se está formando. Lo importante del ciclo de Krebs es que aquí se produce solo, mira, un ATP por cada ciclo de Krebs. Como son 2 piruvatos, mira, 1, 2, se formarán 2 ATPs. Hemos terminado 3 de las 4 etapas y solo hemos producido 4 ATPs. 2 acá, en la segunda etapa nada, y en la tercera etapa 2 más. Hasta ahora van 4 ATPs. Nos faltan 34 para llegar a 38. 34. ¿Cuándo se producen ellos? Acá, mira. En el ciclo de Krebs se produce 3 NADs por cada ciclo de Krebs y un FAT. Cuando estos 3 NADs y un FAT que se formen van a la cresta, ahí está, mira, cada NAD producirá 3 ATPs. Ya lo vimos hace ratito. Cada NAD 3 y cada FAT 2. Entonces, mira acá, a ver, veamos. Acá hay 3 NADs. 3 por 3, acá van 9. Acá hay un FAT. 1 por 2, 2. ¿Sí? 11. Aquí hay un NAD. 3 más. ¿Sí o no? 3 más. Aquí hay un NAD. 3 más. Acá hay 3 NADs. 3 por 3, 9. Acá hay un FAT. 1 por 2. 2 FATs. Estas flechas rojas formarán 30 ATPs. Más estos dos, 32 van. Faltan 6. Esos 6 ATPs que nos faltan se producirán con estos NAD de acá. Este NAD, en las diapos anteriores, le habíamos llamado citosólico. Se formó en la glucólisis. Este NAD no puede entrar a la mitocondria, pero solo van a entrar sus electrones de él. Serán lanzados al interior de la mitocondria en un sistema denominado sistema de lanzaderas de electrones. Este NAD, mediante el sistema de lanzaderas de electrones, que sería este circulito, toma los electrones del NAD de este NAD, y en el interior de la mitocondria servirá para formar 2 NADs.
muy parecidos a él. No son los mismos, pero son parecidos. Otros NADs. Estos dos NADs, cuando van a la cresta, producirán 6 ATPs. Un NAD, 3 ATPs, 2 NAD serían 6. Ahí está. En total 38. 2 más 2 más 4 y 34 más 38 ATPs. Listo. Sin embargo, hay algunas células que no hacen la lanzadera malato-aspartato, sino la lanzadera glicerol-fosfato. Y ya no producirá 38 ATP, sino 36. Nada más. Es parecido al anterior. La glucosa se partirá en dos, se forman dos piruvatos, se forman dos ATPs netos y dos NADs. Los piruvatos entran a la mitocondria, se forma acetil de 2 carbonos, se forma NADs 2 y 2 CO2, y el acetil entra al ciclo de Krebs. Se forman 2 CO2 que se expulsan al momento de expirar, ¿sí? Se elimina el CO2 y se forman 2 ATP más. Hasta ahora van 4. Nos faltan 32. ¿Cómo se forman los 32 ATP que faltan? Con estos NADs de acá. Idéntico al caso anterior. Entonces, cuando estos NADs que están en la mitocondria van a las crestas, producirán mucho ATP. 30 más estos dos de acá serían 32. Van 32 hasta ahora. Pero deben ser 36. Nos faltan 4. Esos 4 se producen con estos NAD de acá. Estos NAD ahora, mira, van a la lanzadera. Pero esta lanzadera es distinta. Se llama glicerol. En esta lanzadera, los electrones de este NAD son lanzados al interior de la mitocondria mediante el sistema llamado sistema de lanzadera de electrones. Y al ser lanzados al interior de la mitocondria, servirán para formar FATs. Aquí está la gran diferencia. En la lanzadera anterior llamada malato, se formó aquí, esto que estoy moviendo, se formaron 2 NADs. Pero aquí se van a formar 2 FATs. Y como tú ya debes saber de las diapositivas anteriores, cada FAT forma solo 2 ATPs cuando va a la fosforilación oxidativa. En total serían 4. 4 más los 32 anteriores serían 36. Sumemos. Aquí van 32. 2. Y 2 más 4. 4 más 32. 36 ATPs. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso donde la oxidación de la glucosa ha quedado incompleta por la falta de oxígeno. Y esto lo podemos ver en una diapo inclusive anterior. ¿Qué les parece si utilizamos la diapo esa base que teníamos al inicio y que nos puede ayudar a entender un poco mejor la historia? ¿Qué ocurre en la fermentación? En la fermentación, como el medio está falto de oxígeno, o en todo caso ha disminuido la cantidad de oxígeno, entonces va a ocurrir que la mitocondria va a colapsar. ¿Por qué? Porque el oxígeno, si ustedes recuerdan, es el último aceptor de electrones del NAD, de los NAD que se formaron tanto en la acetilación como en el ciclo de Krebs. Entonces, si no hay oxígeno, entonces no hay quien tome los electrones del NAD y el FAT. Conclusiones, la mitocondria colapsaría. Entonces, la fermentación es una especie de plan B de sobrevivencia que hacen algunas células que tienen esta capacidad para sobrevivir, entre comillas, en un medio anaeróbico cuando no hay oxígeno. Ojo, no hay que confundir fermentación con respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica ocurre en bacterias que por millones de años se han adaptado a no necesitar oxígeno.
y simplemente viven sin usar oxígeno. Sin embargo, la fermentación ocurre en organismos que sí necesitan oxígeno, pero cuando no hay, se activa la fermentación como un plan B. En la respiración anaeróbica no se necesita oxígeno, en la fermentación no hay oxígeno, que no es lo mismo. En este caso, el aceptor terminal de electrones ya no es el oxígeno, es una molécula distinta. Hay dos tipos, la alcohólica y la láctica. La alcohólica ocurre en un organismo que es la levadura, en la levadura, que son hongos unicelulares microscópicos. ¿Sí? En la elaboración del vino, en el recipiente se tiene el jugo de vino con mucha glucosa y como el recipiente está abierto, entra oxígeno. Entonces están los dos sustratos de la respiración, glucosa de la uva y oxígeno porque el ambiente está abierto. Entonces la levadura feliz ahí en ese jugo obtiene mucha energía, mucho ATP de esa glucosa y con el oxígeno todo excelente. Pero el problema está cuando cierran el recipiente. Si se cierra el recipiente ya no entra oxígeno. En ese momento el piruvato que debía ir hacia las mitocondrias ya no. El piruvato ya no se va a oxidar en las mitocondrias, sino más bien hace el proceso de fermentación y se va a reducir al revés. Ya la mitocondria colapsa. Y si la mitocondria colapsa, ahora de este piruvato ocurrirá la fermentación. Mira, ¿y qué va a pasar aquí? Se va a formar del piruvato de 3 carbonos, se va a formar etanol de 2 carbonos, también llamado alcohol etílico, y el CO2 que se forma a manera de burbujas. El etanol queda en el líquido ese que poco a poco se va transformando en una bebida alcohólica, en el vino, y las burbujas de CO2 van a eliminarse al ambiente. Sin embargo, a la levadura que está ahí en el jugo ese de uva, no le interesa formar etanol, no. A ella lo que le interesa más bien es esto, mira, con el NAD de la glucólisis, volver a formar NAD oxidado y con ese NAD oxidado, regenerado, hacer glucólisis. Y con la glucólisis, lo más importante, formar ATP. Ya no se trata ahora de formar 38 ATPs, pero al menos con 2 ATPs se logra sobrevivir. Como la analogía que le dije en algunas semanas atrás, que de repente haya un apagón en una fábrica y con un grupo electrógeno se prenda lo más importante de la fábrica para que siga funcionando y lo demás quede apagado, ¿no? Aquí se activa un plan B de sobrevivencia para producir al menos 2 ATPs. Y producto de esta fermentación se produce etanol, que servirá para formar las bebidas alcohólicas, y el CO2 que infla la masa del pan, ¿sí? En la elaboración del pan, muy famoso. Sin embargo, la fermentación láctica es distinta. Ocurre, por ejemplo, en bacterias como la Lactobacillus para fermentar la leche y producir el yogur. Se produce en algunas células animales como los glóbulos rojos o eritrocitos y en los miocitos o células musculares. Muy famoso es lo que pasa aquí cuando una persona hace mucho ejercicio y de repente no tiene mucha práctica de ejercicio. Al otro día le va a doler los músculos terriblemente. A eso se le llama la fatiga muscular. ¿Por qué? Muy simple, porque se ha formado lactato. Cuando la persona comienza a hacer ejercicios y comienza a respirar, el oxígeno entra y más la glucosa de los alimentos, todo ok. A la etapa 1, 2, 3, 4. Pero si sigue con el ejercicio, ahora el oxígeno que respire va a ser insuficiente. Por lo tanto, la mitocondria colapsa y el piruvato ya no va a poder entrar a la mitocondria. En ese momento que la persona sigue haciendo mucho ejercicio, demasiado ejercicio continuo, y no está entrando la cantidad adecuada de oxígeno, se activa la fermentación láctica. Se formará lactato, ese líquido que al otro día provoca el dolor de los músculos, la fatiga muscular. A veces inclusive es tanta la concentración de lactato que sobreviene un calambre, que duele terriblemente y al doler suelta las pesas la persona y al soltar las pesas dejará de hacer ejercicio. A nuestras células musculares no es tanto que le importe formar lactato, no, sino que el NAD de la glucólisis, ahora se vuelva a
oxidar se vuelve a oxidar en la fermentación. Este NAD oxidado, ahí está, regresará a la glucólisis y con ello se active la glucólisis y se produzca 2 ATPs. Sí, ya no se producirá hasta 36, 38 ATPs, pero al menos con 2 ATPs la célula va a lograr sobrevivir hasta que llegue oxígeno. Si en algún momento no llega oxígeno, la célula puede hasta morir. Claro, la persona que le viene el calambre suelta las pesas y luego respira y entra oxígeno poco a poco y la célula vuelve a su actividad normal. Si no doliera ese trabajo muscular y siguiera así trabajando pesas, pues podría morir la célula.